Ya vamos a estar hablando varios temas. Uno de esos es la edad propia o apropiada para entrar en las aguas y que sea algo, llamémoslo efectivo. Vamos a tomar desde el bautismo de Juan que quedamos anteriormente. Vamos a ir por el bautismo de Yeshua. El bautismo en el Espíritu Santo no lo vamos a tocar mucho, pero lo vamos a nombrar como uno de los bautismos mencionados ya en el Nuevo Pacto, Nuevo Testamento. Y los tres bautizos de la época de los apóstoles, en el nombre de quién nos debemos de bautizar, y algunas otras cosas. Entonces, bueno, vamos a quedar, hermanos, vamos a empezar aquí en este tramo poderoso que es el bautismo de Juan. Vamos a estar viendo estos tres bautismos. Ya conocimos que hay diferentes tipos de bautismos, bíblicamente hablando. Estamos entendiendo de qué se trata, qué significa, qué es lo que hacemos al entrar a las aguas, cuál es el efecto que tiene sobre nuestras vidas. Y si ustedes tienen Biblia, ¿sí? Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 19. Vamos a ir leyendo. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén le mandaron sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Y él aceptó y no negó, sino confesó: yo no soy el Mesías o el Cristo, es lo mismo. Y nuevamente le preguntaron, vean qué interesante esto, hermanos. Nuevamente le preguntaron: entonces, ¿quién? ¿Eres Elías? Y él declaró: no soy. ¿Eres el profeta? Y él respondió: no. Ahí cuando hablan de profeta se refiere a Jeremías. El pueblo de Israel también esperaba que Jeremías volviera, no sobre Elías. Hay profecías sobre que Elías tenía que venir antes de la venida de Yeshua. Eso está en Malaquías. Entonces la gente esperaba que pasara eso. Igualmente él en su humanidad decía que no, aunque sí lo era. Versículo 22, entonces le dijeron: ¿quién eres, pues, para que respondamos a los que nos enviaron? ¿Qué dice respecto a ti mismo? Vamos aquí en el 23. Él dijo: yo soy la voz que proclama en el desierto, allana en el camino al Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados pertenecían a los fariseos y le preguntaron diciendo: si tú no eres el Mesías o el Cristo, ni Elías, ni el profeta, entonces, ¿por qué bautizas? Juan les contestó diciendo: yo bautizo en agua, pero en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Este es el que viene después de mí, él es antes que yo, a quien yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Esto aconteció en Betania, al otro lado del Jordán, donde estaba bautizando Juan. Ahí, si ustedes siguen el texto, hermanos, ven cómo le preguntan a a Juan. Ven cómo le preguntan que si es Elías, que si es el profeta o Jeremías. Y cuando dice que no, le preguntan: entonces, ¿por qué usted está bautizando? Como dando una alusión de que tenía que ser o Elías o el profeta Jeremías para poder bautizar. Como que ellos esperaban a estos profetas viniendo otra vez en el espíritu de ellos, o el espíritu que estuvo sobre esos profetas, y que ellos venían a efectuar bautismo también, porque la legalidad de ese bautismo era que fuera Elías o fuera Jeremías también. Por eso es que también cuando en un momento a Yeshua le dicen que con qué autoridad haces estas cosas, y él no quiere responder, pero les dice: bueno, yo les voy a preguntar algo. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de la tierra? Y ellos no quisieron responder. Decían: si decimos que es de la tierra nos van a apedrear. Si decimos si es del cielo nos cantamos. Estamos diciendo que realmente era del cielo. Entonces es un bautismo que venía de lo alto, un bautismo que Dios fabricó. El mismo que ustedes van a hacer, hermanos. El bautismo viene del cielo, no es invención religiosa, no es invención del pastor. Esto es algo, como hablamos la vez pasada, muy ancestral, y la gente lo esperaba, y lo esperaba tan de lo alto que esperaban que viniera este Elías o este Jeremías para venir y bautizar, preparando el camino para Yeshua, que es el que Juan dice: atrás viene uno que es mayor que yo, él los bautizará
en Espíritu Santo y fuego. Si hay algo que Juan hizo, fue bautizar en agua para preparar el camino al que venía a bautizar en el Espíritu Santo. Ese fue el mensaje de él. Teshuvá, arrepiéntanse porque viene el Mesías, preparen corazón, ya viene el que los va a bautizar en el Espíritu Santo. Si uno logra ver acerca de Elías, y hay un tramo importante, tal vez no lo mencioné la vez pasada, y todos conocen tal vez, o la mayoría, el momento en donde el tal Naamán, que era de un reino, no era de Israel, era pagano, va donde Eliseo, porque la sierva de él le dice que vayan del profeta para que pueda ser sanado de una lepra que él tenía. Está el cuento en donde Eliseo no sale, pero le dice, vaya, métase en el Jordán, métase 7 veces. Entonces, Naamán, bueno, al principio no quería, luego va y hace la inmersión 7 veces. Elías sabía lo que significaba también el recurso del agua, inclusive para la afectación espiritual. Válgase decir que cuando él se zambulló 7 veces, dice que su piel era como la de un niño. Eliseo está asociado completamente a Elías, porque era el discípulo de Elías también. Entonces ahí vemos esta relación en donde esto viene unido a Juan, y es lo que todos esperaban también. Ahora, el bautismo de Juan entonces es Teshuvá, que ya lo hablamos la vez pasada, es arrepiéntanse. Luego viene, hermanos, el bautismo de Yeshua. Eso está en capítulo 4, Juan capítulo 4, y quiero mostrarles también cómo el mismo Yeshua, él mismo bautizaba, o más bien ponía a sus discípulos a bautizar, ¿verdad? Ahí lo pueden ver, capítulo 4 en el versículo 1 y versículo 2. Al saber Jesús que los fariseos se habían enterado de que él hacía muchos discípulos y bautizaba en mayor cantidad que Juan, estaba hablando de que Yeshua ya empezó a bautizar más que lo que Juan estaba bautizando, o sea que hubo un tiempo del ministerio de Jesús en donde también él tenía el lineamiento de estar bautizando a las personas. Eso a veces no le prestamos atención. Aunque en el versículo 2 dice ahí, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos. O sea, Jesús les enseñó a sus discípulos a bautizar. Y lo curioso aquí es que, y lo hacían en gran manera, vean que ya estaban diciendo que bautizaban todavía más que lo que Juan lo estaba haciendo, y valga decir que el ministerio de Juan era bautizar. Entonces, ya aquí hay un salto de bautismo, porque el bautismo que está haciendo aquí Jesús o Yeshua no es el mismo que estaba haciendo Juan. Ya aquí el bautismo de Yeshua era para identificación con él como maestro, como hablamos la vez pasada. Uno de los bautismos era cuando se bautizaban en el nombre de su rabino, para identificación con su rabino y para entrar y tomar parte de este nuevo pacto, de este nuevo nacimiento. Curiosamente, Yeshua no había muerto y resucitado en ese momento, y desde ya estaban bautizando y lo hacían en su nombre. De hecho, ahorita vamos a ver más adelante, cuando hablemos en nombre de quién nos tenemos que bautizar, en Mateo 28:19, que es la famosa, ¿cómo se llama? Gran comisión, que dice, vayan a todas las naciones, ahorita lo leeremos, y bautícelos, hagan discípulos y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, cosa que es un texto espurio, como se llama, y ahí sería en el nombre del Señor o en mi nombre. Ya lo vamos a ver en un momentito. Y vayamos para que vean el tercer bautismo que se habla en el Nuevo Testamento, el bautismo del Espíritu Santo. Rápidamente, eso está en el libro de Hechos, aquí se lo voy a mostrar. En el libro de Hechos y capítulo 1, vamos a ir desde el 4. Aquí relata cuando Yeshua resucitó y estuvo 40 días con ellos, les habló acerca del reino. Y dice el versículo 4, vean qué poderoso está esto, hermano, porque ustedes están siendo llevados a una zona en donde no estaban antes. Recordemos que el bautismo es un cambio de estatus. Y yo me estoy proponiendo, hermanos, y así va a ser,
y con los que vamos a bautizar, así va a ser. Gracias Dios, porque estamos bajo una línea del Espíritu y Dios nos va a bendecir con un bautismo del cielo. Y estamos orando para que esto vaya también en incremento espiritual, no solo como un símbolo, no solo como un rito, que vaya asociado con este bautismo del Espíritu Santo o haya un inicio de esto, porque aquí este bautismo es el más importante. El bautismo en agua es una preparación, el del Espíritu Santo es el que nos hace adoptados, el que nos hace realmente hijos de Dios, el que nos hace nacer de nuevo. Y dice en el versículo 4, cuando comía pan con ellos les ordenó, no se marchen de Jerusalén, sino estén expectantes de la promesa del Padre, la cual escucharon de mí. Eso está también en el último capítulo de Lucas, donde él da esa promesa. Dice el 5, porque Juan bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados. Oiga nuevamente, Juan bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Estando ellos reunidos, le preguntaron diciendo, Señor nuestro, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Él les dijo, no les compete a ustedes conocer la época o tiempo que el Padre ha dispuesto en su propia potestad, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, aún en la región de Samaria y hasta los confines de la tierra. Y así fue. Ahí luego vemos el relato más adelante en Hechos capítulo 2, cuando ellos reciben el Espíritu Santo y son bautizados en el Espíritu Santo y empiezan a hablar en nuevas lenguas. Una de las manifestaciones cuando alguien recibe el Espíritu Santo es que habla en nuevas lenguas. No es que el que no hable nuevas lenguas no tenga el Espíritu Santo, pero sí en el libro de Hechos de ahí en adelante vemos cada vez que alguien recibía el Espíritu Santo, todos empezaban a hablar en lenguas. Fue algo muy fuerte en los inicios y es algo que trae una marca de una seguridad también a la hora de nosotros recibir el Espíritu, ¿verdad? Porque eso es inequívoco, es algo que viene como una fuente y no somos nosotros mismos. El punto no es hablar tanto del bautismo del Espíritu Santo, pero quiero dejarles esta inquietud para que ahora que ustedes van hacia las aguas, hermanos, que ustedes se pregunten, ¿cómo están con esto del bautismo del Espíritu Santo? ¿Hasta dónde han llegado en esta inmersión del Espíritu? Recuerden que bautismo es inmersión. ¿Hasta dónde han sido inmersos en el Espíritu Santo? Porque no solo hay uno inicial, pero uno va en incremento también en eso. Entonces, cuando ustedes vayan a estar en las aguas allí, cuando aquí en Atenas vengan y nos vayamos a sumergir, vamos a estar orando también para que usted no solo haga el bautismo con los 5 puntos que ahorita vamos a volver a repasar y son los que ustedes se van a aprender, sino que haya una afectación espiritual. Así que lo vamos a llevar este bautismo como a otro plano, en donde vamos a estar orando, y usted esté orando, hermanos, por favor, de una vez hago el comercial, para que cuando estemos ahí, desde que estemos ahí, la atmósfera sea de Dios, las aguas estén completamente impregnadas del Espíritu Santo, y las personas cuando entren ahí empiecen a también tener una administración interna, y cuando salgan de las aguas, realmente haya habido una administración interna fuerte del Espíritu de Dios y sus vidas nunca más vuelvan a ser las mismas. Y esto es muy importante. Vamos a ver este punto aquí mismo en Hechos. Vean qué interesante, si los que me están siguiendo ahí en la Biblia, y solo para dejar claro cómo todavía los primeros apóstoles, todavía la iglesia del nuevo pacto primitiva, todavía estaba en el conocimiento de estas cosas que usted ya conoce, hermano. Y vamos a ir aquí un momentito a Hechos capítulo 19 y vean, voy a usar esta historia porque precisamente aquí en este relato nos habla de estos 3 bautizos, por decirlo así. Póngale atención a este relato y estamos en Hechos 19 desde el versículo 1. Vamos leyendo. Y mientras Apolo se encontraba en Corinto, Pablo recorrió las regiones superiores. Luego se dirigió a Éfeso y preguntaba a los discípulos que encontró allí, diciéndoles, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos contestaron diciéndole, ni siquiera hemos escuchado si hay Espíritu Santo. Oigan, hermanos, ya eran creyentes, ¿verdad? Porque les preguntó que si cuando creyeron recibieron el Espíritu Santo.
Ni siquiera hemos escuchado de ese bautismo. Ya vamos a ver cómo lo toman como bautismo también. Entonces les preguntó en versículo 3, ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos contestaron, en el bautismo de Juan. Y ya aquí estamos hablando de que Yeshua había muerto, resucitado, ya había subido al Padre, ya esa era la iglesia en función solo con el Espíritu. Y hasta ahí solo alguien llegó a predicarles y los bautizó en el bautizo de Juan. Y lo que dice Pablo en el versículo 4. Entonces Pablo les dijo, Juan bautizó al pueblo en el bautismo de arrepentimiento, diciendo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es Yeshua el Mesías, Jesucristo. Al escuchar ellos estas cosas fueron bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesús, Yeshua el Mesías. Siempre fueron bautizados en el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ya lo van a ver y les voy a explicar por qué. Y Pablo les impuso las manos, y vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Y hablaban en diversas lenguas, y profetizaban. Y en total eran 12 varones. Básicamente ahí se estaba dando el inicio de la iglesia de Éfeso, una de las iglesias más contundentes, más fuertes de ese tiempo, de la región de Asia, en Grecia. Entonces ahí vemos cómo ellos se bautizaron en el bautizo de Juan, luego en el bautizo en el nombre de Yeshua y luego fueron bautizados en el Espíritu Santo. Ok, vamos a ver, vamos a ir al texto controversial de Mateo 28, 19, la Gran Comisión, en donde se nos manda que seamos bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí hay que tocar un tema que es importante y no muchos conocen, no muchos saben. Vamos a leer capítulo 28 y versículos 18 y 19. Acercándose Jesús habló con ellos y les dijo, toda autoridad me ha sido dada sobre los cielos y sobre la tierra. Y tal como mi Padre me ha enviado, también yo los envío a ustedes. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. ¿Están escuchando ese mandato, hermanos? Hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos. Ahí dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego dice, que les enseñen a que guarden todo lo que les he ordenado. Bueno, partiendo de aquí, este es un texto de lo que le llaman espurio, que luego, si vemos los escritos más antiguos, no sale este texto. O sea, la Biblia que usted tiene ahí es una traducción de escritos que hasta el momento no eran los más antiguos. Ellos pudieron traducir del griego con los textos que tenían, más o menos del año 500, 600. Conforme fue pasando el tiempo, se han encontrado textos más antiguos. Ahí está, por ejemplo, el Sinaíticos, está el Vaticanos y otros más que datan hasta del año 100 o 200 después de Cristo. Cuando tradujeron la Reina Valera, por ejemplo, eran textos mucho más viejos. Ya habían sido, digámoslo, llamémoslo muy popularmente, ya habían sido manoseados. ¿Por quién? Por los que creían en la Trinidad o por la Iglesia Católica, que fue la que le dio esa fuerza a ese movimiento, a esa creencia. Entonces, tal como está el de Primera de Juan, que no lo vamos a ver, pero si quieren luego lo ven, y ya lo hemos estudiado, creo. Primera de Juan 5 y 7, la carta, en donde las mismas Biblias católicas a pie de página dicen, este texto fue agregado posteriormente, y también habla del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Los únicos dos que hay que hablen de eso son textos que fueron posteriormente agregados. Entonces el hecho de bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no es lo más correcto. Ok, pastor, está bien. Más evidencia. Bueno, ahí ya que ustedes tienen la Biblia, vayan a Hechos. Hechos 2:38, aquí está en pantalla por cualquier cosa. Vamos a ver cómo los apóstoles todos bautizaron en el nombre de Yeshua. Esto es para que usted sepa cuando está allá, cuando estemos allá, que usted va a ser bautizado como ordenó el Señor, como realmente bautizaron los apóstoles, que es en el nombre de Yeshua. Y eso tiene mucho que ver, hermanos. Ya les voy a explicar porque el 2:38 dice, esta fue la primera predicación de Pedro luego que el Espíritu Santo vino sobre todos. Todos empezaron a decir, ¿qué tenemos que hacer para poder ser salvos? Y dice Pedro en el 2:38, sí, aquí estamos,
Simón les dijo, arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre del Señor Yeshua, del Señor Jesús, para el perdón de los pecados, para que reciban el don del Espíritu Santo. Ahora, capítulo 8, ahí mismo en Hechos, solo vamos a ir a un recorrido. Recuerde que el libro de los Hechos es el libro que nos relata los primeros hechos de los apóstoles o de la iglesia primitiva del nuevo pacto. Ahí es donde empiezan a pasar las primeras cosas en la iglesia. Ahí es donde se empieza a ordenar y donde empieza a formarse la iglesia, su doctrina y todas las prácticas. Hechos 8:12. Que ustedes tengan pruebas, hermanos, porque hay gente que les va a decir, ¿cómo que no se bautizó en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Usted tiene que saber doctrina para saber qué decir también y qué es lo que realmente dice la Biblia, no lo que ha dicho la iglesia católica. En el versículo 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, ya después de haber predicado, que proclamaba el reino de Dios, hombres y mujeres eran bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos por la segunda prueba. Y toda lo que usted va a ver va a ser así. En el versículo 16 dice, porque todavía no estaba ninguno de ellos, sino que solo habían sido bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesús. Ok, el siguiente sería Hechos 10:48. Enseguida les mandó, versículo 48, enseguida les mandó que se bautizaran en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y le rogaron que permaneciera en ellos algunos días. Seguimos con más. Todas las veces que usted ve, las verá en el nombre de Yeshua, no del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El siguiente es, gracias. Hechos 19:5. Al escuchar ellos estas cosas, fueron bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, todas las veces eran bautizados en el nombre de Yeshua. 22:16. Y creo que este es el último que veremos. Está 1 Corintios 10. Ajá, ya les vamos a mostrar también otras cosas muy importantes. 22:16. Solo para que quede bien claro, darles un paseo bíblico, hermanos, porque es que el bautizo y todo lo que hacemos no puede ser porque un pastor dice, porque la doctrina de una iglesia dice, sino por la práctica original de todas las cosas, desde donde viene, desde la raíz, desde lo que enseñaron realmente, viendo el texto desde los textos más antiguos inclusive, y rescatando realmente el mensaje real para este tiempo. 22:16, dice, y ahora, ¿para qué te tardas? Levántate y sé bautizado y sé limpio de tus pecados, invocando su nombre. O sea, estaban hablando de Yeshua. Bueno, hermanos, hasta aquí vamos entendiendo cómo realmente la iglesia siempre bautizó en el nombre de Jesús. Ese es un punto muy importante. Luego, otra prueba más para que quede claro esto. Está en Primera de Corintios, para que vean este punto muy importante y casi no lo explican o no lo enseñan. De hecho, creo que yo hablé un poquito de esto la vez pasada. Primera de Corintios 1 del 10 al 15, aquí estamos. Entonces, dice, les suplico, hermanos míos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ajá. Que se pongan todos de acuerdo. Que se pongan todos de acuerdo y no haya divisiones entre ustedes, sino que sean maduros de un mismo creer y de un mismo pensar. Porque se me ha informado acerca de ustedes, hermanos míos, por la familia de Cloé, que hay controversias entre ustedes. Versículo 12, digo pues esto porque hay algunos de ustedes que dicen, y oigan aquí, yo soy de Pablo, y otros dicen, yo soy de Apolos, y hay quien dice, yo soy de Pedro, y otros dicen, yo soy del Cristo. Versículo 13, ¿acaso el Cristo está dividido? ¿O fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O en el nombre de Pablo fueron bautizados? Doy gracias a mi Dios porque no bauticé a ninguno de ustedes, salvo a Crispo y a Gallo, para que nadie diga que yo bauticé en mi propio nombre. Y esto es lo que les mencioné la vez pasada, hermanos. Ahí que ya estamos, ¿verdad? Sí, ahora sí vamos a unir todas las cosas. ¿Por qué esto de que
usted no es de Pedro, usted no es de Pablo, y Pablo dice, qué bueno que yo no los bauticé a ninguno de ustedes para que no digan que los bauticé en mi nombre. Lo que explicamos la vez pasada, el rabino o el maestro bautizaba a sus discípulos en el nombre de él mismo, porque ellos eran identificados con su propio maestro, con su propio rabino. La impartición venía de su maestro para ellos, y ellos tenían la influencia de su maestro y entraban a las aguas en el nombre de aquel que los iba a instruir, y digámoslo así, la cobertura que iba a estar sobre ellos. Nuestro maestro es Yeshua, nuestro rabí, nuestro rebe es Yeshua. Por eso es que no hay forma que haya un bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No tiene que ver, tiene que ser siempre en ese que va a ser nuestro maestro, y es en el nombre de Yeshua, que es ahora nuestro maestro. Hasta ahora estamos entendiendo, ¿sí, hermanos? ¿Cómo vamos ahorita? Algunas preguntas que me han hecho para ir abarcando. ¿A qué edad puede ser alguien bautizado? Bueno, ¿y por qué, por ejemplo, en la Iglesia Católica a los niños los agarran y los bautizan de una vez desde que están pequeñitos? Hermanos, la base es al que cree y fuere bautizado será salvo, como dice Marcos. Aunque ese texto también es espurio, pero todo el contexto bíblico nos dice que las personas creían, se arrepentían, entraban a las aguas porque habían creído, porque se arrepentían de sus pecados y querían limpiarse y querían resucitar, por decirlo así, o querían nacer de nuevo. Obviamente un niño a los 2 meses, 3 meses no puede creer, no tiene ni siquiera conciencia de pecado. No sirve para nada usted echarle si quiere 7 estañones de agua a un niño. No tiene nada que ver, porque el bautismo parte desde su conciencia acerca de lo que es malo y de lo que es bueno, y acerca de que hay un Salvador al que usted va a recibir, al que usted va a aceptar como su rabí, como su rebe, y usted va a entrar a formar parte de una familia. Todo esto es muy siempre un poco manipulativo, ¿verdad? El punto del bautismo en agua desde que eran niños tiene que ver mucho con algo de capturación de almas, por decirlo así. Los agarraban desde pequeños y le decían, usted pertenece ya a la Iglesia Católica, bautícemelo de una vez porque usted es de nosotros. No les daban ni siquiera tiempo, ¿verdad? Habían otras razones también, como decían que por enfermedades, alguna gente se estaba muriendo muy rápido en ese tiempo. Hubo una temporada, se morían muy jóvenes o muy de niños, entonces decían, bueno, vamos a bautizarlos de niños para que no se pierdan, porque el bautismo católico, y es importante hablar esto, lo que ellos dicen es que un niño tiene que bautizarse de niño para que se le quite la mácula, como dicen. Mácula es mancha o pecado original. Ellos creen que si un niño se muere y no se bautizó, está perdido, porque el bautizo inicial de un niño le quita el pecado original, el de Adán. Y eso no es así. El niño es inocente desde niño, hasta que llega una cierta edad que cobra conciencia y ya es consciente de lo que está haciendo. Por eso se recomienda siempre 12 años, 13 años. Sí, exactamente. Tiene que ver mucho con la madurez del niño o del adolescente también, ¿verdad? Hay madureces de madureces. Pero sí es muy importante eso, hermano. Es muy importante estar consciente para saber qué es lo que vamos a hacer, porque el bautismo toma validez no a partir de lo que el padre decide para el niño, sino de la conciencia de la persona cuando va hacia las aguas, el entendimiento que tenga. Por eso que el bautismo no se hace solo por un rito, porque el pastor le dijo, si usted no se bautiza se va al infierno, usted no es parte de la iglesia, usted no es cristiano. No, no. El bautizo es un entendimiento que usted quiere. Es una belleza, es como casarse. Es precisamente entrar en la matriz divina y volver a nacer. Es el símbolo, pero también la acción del Espíritu en ese momento sobre nosotros. Entonces ya les dije que se bautiza en el nombre de Yeshua cuando tenemos una edad apropiada Consciente. para hacerlo. ¿Quién puede bautizar? ¿Quién no? Bueno, siempre, obviamente, bíblicamente, tiene que ser un maestro o alguien que está en autoridad, alguien que está, ojalá, quien a usted le imparte algo, quien a usted le está enseñando. Es lo ideal, no siempre tiene que ser así, pero todavía tiene más peso, cobra más peso, porque una vez que usted se bautice bajo esa escuela o bajo esa cultura o congregación, usted siempre va a estar también en ese nido, criándose. Entonces,
hay oportunidad de seguir creciendo, porque el bautizo no es, hermanos, y quiero dejar claro esto, los que van por primera vez, no es que usted se bautice por cumplimiento y ya se va a tirarse la canita allá al mundo. Usted está haciendo un compromiso, un pacto para entrar en una nueva vida. Y es un buen momento, y atención aquí a algunos que me están escuchando, para dejar cosas. Escuché un testimonio muy grande, y los voy a contar, de un niño. Y este niño no tiene ni 12 años, pero tenía más conciencia que quizá que nosotros. Porque este niño desde temprana edad era preso de la pornografía. Escúcheme en esto, hermano. Y estaba preso en eso, y era algo serio, en donde la mamá ya se estaba viendo un problema. Él se enteró que estaban bautizando en el lugar donde ellos estaban yendo. Y lo sé porque estuvo conmigo. Y él dijo, mami, yo me quiero bautizar. Y yo sé que con ese bautizo, cuando yo me bautice, yo voy a dejar eso. Y este muchacho, después de ese bautizo, nunca más se rompió la atadura. Y era una atadura fuerte. Él mismo dice cómo él fue liberado de eso. Y ya no tenía esa ansia. Así es que hay vicios que usted puede tener. ¿Por qué no? Dentro de la iglesia de Dios hay gente que está manejando todavía sus cosas. Hay asuntos que usted sabe que está ahí más o menos, no sabe si sí, si no. Ahora sí lo estoy poniendo en estrecho, ¿no, hermanos? Vamos a presionar aquí las olivas para que salga aceite. Porque qué bueno es eso. Recuerde que Juan Bautista decía, Teshuvá, arrepiéntanse, vamos a las aguas, preparemos camino para el Señor. Ay, pastor, pero es que usted, y como usted es pastor, no, hermanos, para nadie es fácil esto. Nadie por su propia justicia es bueno ante Dios. No es que usted se va a bautizar, porque como usted se hizo tan bueno, usted llegó a un nivel espiritual tan alto que usted dice, ahora sí yo me voy a bautizar. No, lo contrario, hermanos. Lo contrario. Todo, dice en la palabra, en las Sagradas Escrituras, nuestra justicia delante de Dios son como trapos de inmundicia. Nadie puede ser justificado por sí mismo. Si no tuviéramos misericordia y redención a través de esa sangre preciosa, no tenemos perdón ni justificación. Pero ese regalo, ese amor, esa dádiva, tiene un poder en sí mismo cuando usted acciona una conciencia y una determinación, una decisión. Y Dios llega y respalda eso, hermano. Y hay un poder sobrenatural que transforma y salva. Salvar es salvar de todas estas cosas que te han apresado. Así que vea que estamos llevando el bautizo a un algo más. Inclusive los que ya se bautizaron una vez, ahora están escuchando esto y tienen más conciencia, me han dicho, pastor, yo quiero volver a ir a las aguas, yo lo voy a hacer, bueno, de X forma, lo que sea. Ustedes pueden aplicar espiritualmente lo que estamos hablando y pueden hacer algo muy propio en el momento que ustedes van a las aguas, porque como les he dicho en mi testimonio, una que otra vez yo me voy a un río y yo con Dios solo, la mayoría de las veces, yo hablo con Él en la piedra a la orilla del río, yo estoy ahí meditando y yo entro a las aguas en una forma meditativa y diciéndole, Señor, así como esas aguas me van a cubrir y van a correr esta corriente, así su espíritu pase y me permita hoy hacer un nuevo inicio delante tuyo, porque son momentos en que se hace, son momentos en que usted se determina a hacer eso, en que usted se determina, voy a decir algo un poquito loco, no es que lo tengan que hacer, y se rapó el pelo ese día, hermano, y usted se metió a las aguas, y usted dijo, todo esto lo estoy haciendo como un recordatorio de un antes y un después, porque yo estoy haciendo un voto delante de Dios. Solo estoy tirando al aire cosas. Entonces, ya ve por dónde vamos. Hermanos, necesito que apunten esto y se lo voy a poner en pantalla porque se lo voy a preguntar ese día y es importante que lo repasemos antes de que puedan haber algunas preguntas. Y es lo siguiente. Resumidamente, y esto es lo que tienen que entender para que comprendan la base, comprendan lo que estamos haciendo. Bautismo inicial o de iniciación, el primer bautizo, cuando usted va a ingresar a las aguas. Aquí está, hermanos, rápidamente repasando. ¿Qué genera el bautizo? Purificación, obviamente, porque usted está entrando bajo arrepentimiento. Entonces, sí hay purificación del alma. Repito, no es solo simbólico, como lo enseñan muchas veces, como si fuera nada más un sacramento, como un rito. Eso no es solo un rito. Segundo,
si hay arrepentimiento, porque si no hay arrepentimiento, mejor no entrar a las aguas. ¿Qué significa Teshuvah? Tal vez alguien que ya ha aprendido aquí en la congregación. Hola, buenas noches. Buenas noches, adelante, Yeo. Sí, Teshuvah es cambiar de dirección. Vemos que uno va con un camino y el Señor le hace que uno cambie totalmente el camino hacia Él, ¿verdad? Excelente, en pocas palabras lo dijo muy bien. Teshuvah es cambiar de dirección. Vamos para un lado, entra en conciencia, hace metanoia, que es lo que se traduce desde el griego, cambio de mente y usted dice, ya no más. Estaba haciendo esto, me doy cuenta que no está bien, lo dejo ahí, me doy vuelta y me vuelvo a Dios. Cambio de dirección de donde íbamos para volvernos hacia el rostro de Dios y caminar con Él. Que podemos volver a fallar, sí podemos volver a hacerlo, entonces continuamos en Teshuvah hasta que seamos perfeccionados. Es el camino de la Teshuvah, eso es lo que hacemos antes de entrar a las aguas. Luego, obviamente, hermanos, la identificación, que es identificación con nuestro Mashiach, con nuestro Mesías, Yeshua. Por eso nos bautizamos en el nombre de Yeshua, nos identificamos con nuestro Maestro, nos identificamos con la nación de Israel, que también es la nación de Israel, me refiero al pueblo de Dios, no la política que está allá en las tierras de Israel. Luego el cuarto punto es conversión. Claro que hay conversión. Y es conversión, como les explicaba la vez pasada, que una persona que no era judía, para ser Israel, tenía que convertirse, tenía que hacer circuncisión y tenía que bautizarse. Una vez que se bautizaba ya era parte de Israel. Nosotros estamos siendo parte de Israel. No el Israel político en sangre, ya hemos explicado eso. El Israel como pueblo de Dios en espíritu. El pueblo que Dios ama, su esposa, su iglesia, es lo mismo. Si quiere ahí a Israel, póngale iglesia, familia de Dios. Y el cuarto punto es muerte y resurrección. Y con este punto cerramos leyendo un versículo que no se puede dejar de leer para lo que es el bautismo, que está en Romanos capítulo 6, y se lo leo desde la Biblia aquí presente. Romanos 6 y versículo 1. Con esto cerramos para que hayan preguntas. Vamos a tener un tiempito rápido de preguntas. ¿Qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? ¿O ignoran ustedes que los que somos bautizados en Jesús el Cristo, somos bautizados en su muerte? Repito, los que somos bautizados en Jesucristo, en Yeshua el Mesías, somos bautizados en su muerte. Porque por el bautismo, escuchen hermanos, somos sepultados juntamente con él para muerte, para que así como Jesucristo resucitó de entre los muertos para la gloria de su Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto ustedes lo pueden luego leer en sus casas con tiempo. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también será en la de su resurrección. Porque sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo de pecado sea inutilizado, para que ya no sirvamos al pecado. Versículo 7, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y ahí ustedes pueden seguir leyendo un poquito más. Es muy importante. Ahí él habla del corazón, del bautismo en cuanto a muerte y resurrección, que al entrar a las aguas vamos a hacerlo así. Vamos a entrar como en la tumba otra vez, hermanos. Muerte y salimos en resurrección. Muy bien, hermanos. Hasta aquí con esta segunda enseñanza.